Dicen que en la vejez uno cosecha lo que sembró, pero ¿qué pasa cuando sembraste amor, entrega, cuidados y al final no queda nadie? Eso me pregunto todos los días desde mi cama, mientras veo cómo la luz del sol entra por la ventana y recorre la habitación, como si me recordara que aún estoy viva. Me llamo Aurora Márquez. Tengo 71 años y vivo en San Luis Potosí. Esta casa, la que mi marido y yo construimos con tanto esfuerzo, ahora parece una tumba sin lápida. Porque no hay risas, no hay pasos, no hay voces, solo silencio. Y el sonido intermitente de los pájaros en la mañana como una burla de que allá afuera la vida sigue. Y aquí adentro, yo me marchito. Hace 6 meses me diagnosticaron artritis reumatoide avanzada. Lo que comenzó como un dolorcito en las muñecas, que yo pensé que era cosa de la edad o del frío, se convirtió en una enfermedad que consume cada parte de mi cuerpo. Hay días en los que ni levantarme de la cama puedo. Los dedos de las manos están hinchados, rígidos, como ramas torcidas. Las rodillas me fallan, los tobillos crujen. Me miro en el espejo y ya no reconozco a la mujer fuerte que fui. Y sin embargo, lo más doloroso no está en mis huesos. Lo más doloroso es la ausencia de los míos. Tengo 3 hijos, Gerardo, Mariana y Luis. Los crié con todo lo que tenía. Fui madre, padre, enfermera, cocinera, costurera, psicóloga. Fui abrigo, consuelo y fuerza. Cuando eran pequeños, nunca faltó comida en la mesa, aunque yo a veces no comiera. Cuando enfermaron, yo velé sus fiebres con paños de agua, noches enteras sin dormir. Cuando tuvieron miedo, yo fui el pecho donde se refugiaron. También tengo 4 nietos. A uno de ellos, Sebastián, lo cuidé desde bebé mientras su madre trabajaba. Me decía mamá Rora, porque no podía decir Aurora. Me llenaba de besos, me traía flores arrancadas del jardín. Hoy tiene 15 años. No me llama desde hace un año. Y aquí estoy, enferma, débil, sola. Intenté pedir ayuda, sí. No fue fácil para mí. Nunca he sido de las que se quejan. Siempre he creído que mientras una pueda con sus cosas, debe seguir adelante sin molestar a nadie. Pero esto ya no lo puedo sola. Llamé a mis hijos, primero a Mariana, mi única hija mujer. Le mandé un mensaje que me costó escribir porque los dedos no me respondían. Le dije, hija, me siento mal, necesito que vengas. Me respondió al día siguiente, ay mami, justo hoy tengo junta todo el día, pero el fin de semana voy, ¿sí? Ese fin de semana nunca llegó. A Gerardo lo llamé 3 veces. Me mandó directo al buzón. Luego me escribió que estaba en medio de algo importante. Y Luis, mi hijo menor, me mandó un audio diciéndome que estaba en Monterrey por trabajo, que regresaba cuando pudiera. No quiero que piensen que los odio. No, todavía los amo. Pero siento una mezcla de tristeza y rabia que me quema por dentro. Porque cuando ellos estuvieron mal, yo estuve. Siempre estuve. Cuidé a Gerardo cuando tuvo dengue, día y noche, con fiebre y vómito. Acompañé a Mariana en su divorcio, llorando con ella, ayudándola a criar a sus hijos. Y a Luis, cuando cayó en una depresión después de perder el empleo, lo tuve en mi casa 6 meses sin cobrarle un solo peso. Y ahora que yo soy la que necesita, ¿dónde están? Lo intenté todo. Llamadas, mensajes. Pedí a una vecina que me ayudara a comprar unas medicinas, porque ni eso podía hacer ya. Ella fue amable, sí, pero es una muchacha joven con sus propios problemas. No quiero ser carga de nadie. Solo quería una mano de mi sangre. ¿Es tanto pedir? Algunos días me levanto como puedo, aunque sea para llegar hasta la cocina. Me hago un café con mucho esfuerzo y me siento a ver por la ventana. A veces me parece ver la silueta de alguno de ellos acercándose, pero es un vecino, un perro, o simplemente mi imaginación. Y lloro. Lloro como cuando era niña y me castigaban injustamente. Lloro por lo que di y por lo que no recibí. Lloro por esta soledad que duele más que la enfermedad. Lloro por no tener a quien abrazar ni quien me abrace. Lloro porque no merecía esto. Hace poco me caí en el baño. Estaba tratando de cambiarme. Perdí el equilibrio y caí de lado. Sentí un golpe fuerte en la cadera. Quedé ahí, en el suelo frío, por lo que me parecieron horas. Grité, pero nadie escuchó. Pensé que iba a morir ahí, sola.
Con la cabeza sobre las baldosas, recordé a mi madre, también postrada en cama, cuando yo la cuidé hasta el último día. Y pensé, ¿así me va a tocar a mí también? ¿Morir sola, sin una mano que me despida? Esa noche no dormí, no por el dolor del golpe, sino por el dolor del alma. Porque ya entendí que para ellos dejé de ser prioridad hace mucho, que quizás, en su mente, yo ya soy parte del pasado, de lo que ya fue, de lo que estorba. Y eso mata más lento que cualquier enfermedad. Pero no me he muerto. Aquí sigo, contando los días, esperando. ¿El qué? Ya ni sé. Quizás una redención, quizás una disculpa, quizás una última oportunidad de no sentirme olvidada. Esta es mi realidad, esta es mi vida ahora. Y así comienza esta historia. Hubo un tiempo en que mi casa no estaba vacía. Hubo un tiempo en que se escuchaban risas en cada cuarto, pasos corriendo, cucharas chocando contra los platos, radios encendidos con música ranchera o boleros, y el aroma constante a guisado recién hecho. Esa era mi casa, mi hogar lleno de vida. Mi esposo, Armando, en paz descanse, era un hombre callado pero noble. Trabajó en la construcción toda su vida. Nos conocimos jóvenes, yo con 19, él con 25. Nos casamos al año y empezamos a construir esta misma casa con nuestras propias manos. Él ponía los ladrillos, yo cargaba agua, mezclaba cemento, cocinaba para los albañiles. Cada rincón tiene historia, cada grieta fue un sacrificio. Tuvimos 3 hijos, y desde el primer momento en que Gerardo, el mayor, nació, supe que mi vida sería para ellos, porque yo no tuve una madre presente. La mía murió cuando yo tenía 8 años, y mi padre se volvió un hombre frío. Así que me prometí que mis hijos tendrían una madre que nunca los soltaría. Y así fue. Gerardo, siempre tan estudioso, tan serio. Mariana, mi flor rebelde, con carácter fuerte pero noble corazón. Y Luis, el pequeño, el más sensible, el que dormía abrazado a mi brazo hasta los 12 años. A cada uno los cuidé diferente, como lo necesitaban. Me las arreglé para que no les faltara nada, ni en salud ni en amor. Cuando enfermaron, estuve ahí. Cuando lloraron por primera vez por un amor, fui el hombro. Cuando se graduaron, fui la más orgullosa. Y cuando fracasaron, fui la que les dijo que todo iba a estar bien. Recuerdo que cuando Armando enfermó del corazón, ya casi teníamos 35 años de casados. Fue un golpe duro. Él siempre había sido fuerte. Y de pronto lo vi débil, vulnerable. Los doctores dijeron que necesitaba reposo, dieta estricta, muchos cuidados, y yo me los tomé todos como tarea sagrada. Lo bañaba, le preparaba sus comidas con lo poco que teníamos, le leía en las tardes, le hablaba para que no se sintiera solo. Me olvidé de mí por completo, pero nunca me pesó. Lo hice por amor. Cuando murió, en mis brazos me sentí vacía, pero también en paz, porque le di todo hasta el último respiro. Después vino mi madre. Ya muy anciana, la trajimos a vivir con nosotros. Nadie más quería hacerse cargo. Mis hermanos, todos con excusas. Y yo, como siempre, abrí las puertas y el corazón. La cuidé 3 años enteros. Había días en que ella me confundía con su hermana o no recordaba que había comido. Y yo la arropaba, le limpiaba los restos de comida en el mentón. Le ponía música de su época, le contaba cuentos como si fuera una niña. Murió un invierno, mientras dormía, y yo sentí que otra parte de mí se iba. Luego fue mi suegra. Doña Clara no tiene quien la vea, me dijeron. Ya ni escuchaba bien, ni veía, pero aún así me decía, Aurorita, ¿me haces un caldito como tú sabes? Y yo lo hacía. Todos los días. Me convertí en enfermera, cuidadora, compañera. Estuve cuando tuvo que usar pañal, cuando perdió la movilidad, cuando empezó a decir cosas sin sentido. Murió en mi sala, con mi mano en la suya. ¿Y saben qué? Nunca me quejé. Nunca dije, yo ya no puedo más, porque yo sentía que ese era mi papel, que si Dios me había dado salud, manos fuertes y corazón grande, era para ayudar, para sostener. Hasta recibí a mi cuñada, la hermana de Armando, cuando le diagnosticaron cáncer. Vivió conmigo 6 meses. Perdía el pelo, el ánimo, las fuerzas. Pero yo estaba ahí con sopas de avena,
con cuentos viejos, con rezos. Incluso uno de mis sobrinos, hijo de esa misma cuñada, cayó en las drogas. Nadie lo quería tener en casa. Es peligroso, decían. Yo lo recibí. Le puse reglas, sí, pero también lo abracé. Lloró una noche, diciéndome que yo era la única que no lo había dado por perdido. Estuvo aquí 6 meses, limpio. Luego se fue. No volvió. En cada etapa de mi vida, yo fui el refugio de alguien más, pero nadie me enseñó a pedir refugio para mí. Mi familia me decía, la fuerte, la que todo lo puede, la mamá de todos. Y yo lo aceptaba con orgullo, aunque por dentro a veces quisiera simplemente sentarme, tomar un respiro, que alguien más cocinara por mí, que alguien me dijera, tú también necesitas cuidado. Hubo cumpleaños con casa llena, Día de las Madres con flores, Navidades con música y abrazos, pero siempre yo organizaba todo. Si no lo hacía yo, no se hacía. Y yo, tan tonta, pensaba que eso era amor, que eso era familia. Y quizás lo fue, quizás, pero el día que me enfermé, todo cambió. Nadie vino, nadie. Y entonces empecé a mirar hacia atrás, a repasar cada favor, cada noche de desvelo, cada comida caliente que preparé con amor, y me pregunté, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedaron ellos? Todo comenzó con una promesa rota, una promesa tan simple, y sin embargo fue como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Recuerdo que esa semana tenía una cita importante con el reumatólogo en el Hospital Civil. Era una consulta que llevaba meses esperando, porque mi situación ya era insostenible. Los medicamentos que me habían dado en el centro de salud no hacían efecto, y yo cada vez podía moverme menos. Me costaba vestirme, me costaba incluso abrir las botellas de agua. Ya había tenido 2 caídas en menos de un mes, así que decidí pedirle a Mariana, mi hija, que me acompañara. Ella vive a solo 20 minutos de mi casa, tiene coche, y siempre me había dicho que podía contar con ella para lo que fuera. La llamé con una mezcla de vergüenza y esperanza. Le dije, hijita, necesito que me lleves al hospital el martes a las 8. No me siento bien y ya no me animo a ir sola. Ella, con voz dulce, respondió, claro que sí, mamá. Yo te paso a buscar a las 7:30. No te preocupes. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en semanas sentí alivio. Me preparé desde el día anterior. Me puse la ropa con lentitud. Dejé todo junto para no olvidar nada. Me levanté temprano, con mucho esfuerzo, y esperé sentada en la orilla de la cama con mi bolsita en la mano. El reloj marcó las 7:30, luego las 7:40, luego las 8. Empecé a ponerme nerviosa. La llamé, no contestó. Le mandé un mensaje, nada. A las 8:15 volví a llamar. Me respondió con voz soñolienta. Ay, mamá, perdón, me quedé dormida. Justo ayer salí tarde del trabajo. Pero hija, la cita es hoy, le dije con la voz entrecortada. Ya no llegamos. Bueno, pues reagéndala, ¿no? Luego me dices para la próxima. Y colgó. Así, sin más. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía, porque no era solo la cita perdida. Era la sensación de que ya no importaba, que ya no era prioridad, que era una carga. Lloré en silencio, como hace mucho no lloraba. No por la artritis, no por el dolor físico, sino por el abandono emocional. Porque Mariana siempre había sido la más cercana, la que me ayudaba con los nietos, la que me llamaba para contarme chismes, la que me decía que yo era su ejemplo de mujer fuerte, y ahora ni siquiera pudo levantarse para llevarme al hospital. Esa fue la primera vez que sentí algo que me dolió más que cualquier diagnóstico, la indiferencia de mis hijos. Intenté seguir el día como pude. Me hice un café con las manos temblorosas, comí un poco de pan duro, el cuerpo me dolía, pero lo que más pesaba era el corazón. Pensé en llamar a Gerardo o a Luis, pero algo me detuvo, un orgullo silencioso, una punzada de dignidad. Si ni Mariana puede acompañarme, ¿para qué molestar a los otros? Los días siguientes se volvieron grises. Mariana no llamó para preguntar cómo estaba, solo me mandó un meme en el grupo familiar de WhatsApp, como si nada hubiera pasado. Gerardo puso una foto de sus hijos en una competencia escolar, y Luis escribió algo sobre un viaje a Guadalajara. Todos seguían con su vida, como si yo no existiera. Me pregunté entonces cuándo había comenzado esta distancia. ¿Fue cuando me volví menos útil?
¿Cuando ya no pude cuidar a los nietos? ¿Cuando dejé de cocinar para las reuniones familiares? ¿Será que solo me querían cuando daba? Esa semana, una vecina, doña Imelda, recién llegada a la cuadra, vino a tocarme la puerta para ofrecerme pan que había horneado. Le agradecí con lágrimas en los ojos. ¿Está usted bien, doña Aurora?, me preguntó con preocupación. Y por poco me derrumbo ahí mismo. Le conté lo básico, que me dolía el cuerpo, que mis hijos estaban ocupados. Ella no dijo mucho, solo me tocó el brazo con suavidad y me dijo: a veces, los que están cerca por sangre, están lejos por costumbre. Esa frase se me quedó clavada. A partir de entonces, empecé a notar cada pequeño abandono. No era solo Mariana, era Gerardo, que no me llamaba desde el Día de las Madres, era Luis, que me debía dinero desde hacía un año y ya ni mencionaba el tema. Eran los nietos, que no sabían ni qué enfermedad tenía. Yo, que había sido el centro de la familia, me estaba volviendo invisible, y así llegó la primera gran decepción, esa que no se siente como un golpe, sino como una sombra que se va metiendo en el alma, silenciosa, constante, dolorosa. Después de aquel desplante de Mariana, algo dentro de mí cambió, pero no fue inmediato. No me permití enojarme de verdad, ni aceptar que me habían fallado. No, al contrario. Me forcé a entenderlos, como lo hacía desde que eran pequeños y se portaban mal. Buscaba justificaciones, excusas, razones para no culparlos. Es que están ocupados. Me repetía una y otra vez, mientras me vestía sola, con los dedos doloridos y el alma hecha trizas. Es normal, tienen su vida, sus hijos, sus trabajos. Yo ya viví lo mío. Así me fui construyendo una coraza. Una especie de muralla invisible hecha de justificaciones. Porque aceptar que me estaban dejando sola, que ya no les importaba, era demasiado doloroso. Me levantaba cada día con la misma rutina forzada. Primero me sentaba al borde de la cama por varios minutos, esperando que las piernas reaccionaran. Luego caminaba despacio hacia la cocina, apoyándome de los muebles. Me preparaba lo más sencillo que podía: un café aguado, una tortilla recalentada. Algunas veces solo comía una galleta vieja con un poco de leche. Mientras masticaba, me decía: no pasa nada, así es la vida. No quiero molestar a nadie. Pero muy en el fondo, quería que alguien me molestara a mí, que alguien tocara la puerta y dijera: mamá, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Vine sin que me lo pidieras. Esas visitas que antes eran frecuentes se volvieron ausencias disfrazadas de mensajes vacíos. Mariana mandaba stickers cariñosos por el grupo de WhatsApp, pero nunca preguntaba cómo seguía mi salud. Gerardo me mandaba cadenas religiosas y frases motivacionales, como si eso llenara el hueco que dejaban sus silencios. Luis, el más distraído, simplemente desapareció. Y yo seguía defendiéndolos. Una vecina, doña Catalina, me dijo un día cuando me vio salir al tianguis arrastrando el carrito del mandado con esfuerzo: ¿y tus hijos, doña Aurora? ¿Por qué no te ayudan? Y yo, en lugar de decir la verdad, sonreí. Ay, hija, es que están muy ocupados. Ya ves, la juventud, tanto trabajo. Ella me miró con pena. Yo me di vuelta rápido, no fuera que se me notaran los ojos llorosos. Me negaba a aceptar que me habían soltado la mano. Me negaba con terquedad, con orgullo, con miedo, porque si lo aceptaba, entonces tenía que enfrentar una realidad que me destrozaba por dentro, que quizás solo me amaban cuando era útil. En las noches me acostaba mirando el techo. El dolor físico era constante, pero el dolor del alma era más traicionero. Venía en olas, en susurros, en recuerdos. Recordaba cuando Mariana lloraba por su primer embarazo, no planeado, y yo la abrazaba en el baño. Recordaba cuando Gerardo perdió el empleo y yo vendí mis anillos para ayudarle. Recordaba cuando Luis lloró porque no sabía cómo pagar su carrera, y yo hice tamales y los vendí casa por casa. Recordaba y me decía: no pueden ser tan malos. Algo pasó, se les olvidó, ya volverán. Incluso intenté llamarlos un par de veces para platicar, pero me arrepentía antes de que contestaran. No quería sonar necesitada, no quería que pensaran que los estaba manipulando, así que fingía que todo estaba bien. Les decía que estaba mejorando, que no necesitaba nada, que tenía amigas, mentira, que salía mucho, más mentira. Mi cuerpo iba perdiendo fuerza, pero yo me empeñaba en mantener la fachada de la madre invencible. No por orgullo,
sino porque tenía miedo. Miedo de quedarme completamente sola si les decía la verdad. Miedo de enfrentar la decepción. Hasta que un día me encontré hablándole al retrato de Armando, mi esposo. Viejo, ¿tú crees que me merezco esto? Y por un instante me imaginé su voz diciendo, no, Aurora, pero a veces uno da tanto que los demás se acostumbran a recibir y dejan de ver lo que vales. Me quedé sentada frente a ese retrato largo rato, sintiendo cómo la negación empezaba a ceder, como si una grieta se abriera en esa muralla que construí, y supe que algo tenía que cambiar, pero aún no estaba lista para enfrentar esa verdad por completo. Aún me aferraba a la esperanza, aunque cada día fuera más débil, porque así es la lucha interior, una batalla entre lo que ves y lo que te niegas a aceptar. La soledad no llega de golpe, se instala de a poco. Primero es una silla vacía en la mesa, luego el silencio que se queda después de colgar el teléfono. Después es el eco de tus propios pasos en una casa que antes latía con vida. Así fue como me fui quedando sola, sin darme cuenta. O más bien, sin querer verlo. Las primeras consecuencias llegaron sin aviso. Una tarde trataba de colgar una bolsa con ropa lavada en el tendedero del patio. El sol pegaba fuerte y el calor me mareaba. Mis manos no tenían fuerza para apretar las pinzas, y cuando quise girar sobre mis pies, me falló la pierna derecha. Caí de lado, golpeando el brazo contra la barda. Sentí un dolor agudo en el codo y una punzada en la cadera. Me quedé tirada en el suelo caliente, sin aire, con el corazón latiendo como si se me fuera a salir del pecho. No podía levantarme, ni siquiera arrastrarme. El teléfono estaba dentro de la casa. Grité, llamé. Nadie oyó. El sol bajó lentamente mientras yo seguía ahí, medio desmayada, sintiendo que el mundo me daba la espalda. Pensé que moriría ahí mismo. Por un segundo, deseé que así fuera. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté ya estaba oscuro. Me había arrastrado hasta la puerta con mucho esfuerzo. Me subí a la cama a rastras y al día siguiente tenía el cuerpo lleno de moretones y una fiebre leve. No fui al hospital. No quise. ¿Quién me iba a llevar? ¿Quién iba a cuidar de mí si me internaban? Esa caída no fue solo física, fue emocional. Me dejó rota por dentro, porque ya no era solo el dolor de sentirme abandonada. Ahora era el miedo real de lo que podía pasarme sola. Una cosa es estar triste, otra muy distinta es sentirte vulnerable, indefensa, olvidada. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Me dolía el alma más que los huesos. Perdí el apetito, bajé de peso, mi ropa me quedaba floja, las manos ya no me respondían para cocinar. Algunas veces comía solo una fruta o una taza de avena. Me daba vergüenza pedirle ayuda a las vecinas. No quería que pensaran que mis hijos me habían dejado así. Me sentía como un objeto viejo, arrumbado, sin valor. A veces me sentaba en la sala y ponía un disco viejo de Javier Solís. Escuchar su voz me hacía sentir acompañada, hasta que me quebraba en llanto. ¿Dónde están mis hijos?, me preguntaba una y otra vez. Me dolía pensar que podía morirme y que nadie se daría cuenta, que quizás pasarían días hasta que alguien notara el olor, hasta que vinieran a buscarme. Empecé a escribir cartas que nunca envié. A Gerardo le puse, hijo, aún recuerdo cuando lloraste en mis brazos porque no podías con la escuela. ¿Recuerdas quién te ayudó? A Mariana, hijita, te cambié los pañales, te cuidé en tus partos, te preparé sopas cuando estabas rota por dentro. ¿Dónde estás ahora? A Luis, mi niño, ¿en qué momento dejaste de verme como tu mamá y pasé a ser solo un número más en tu celular? Pero nunca se las di, porque aún en medio de todo me daba vergüenza. Porque la soledad también trae culpa, aunque no la merezcas. Comencé a tener pensamientos oscuros. ¿Y si simplemente dejo de comer? ¿Y si dejo las medicinas? No tengo a quién dejarle esta casa. No tengo a quién darle mi ropa, mis cosas, mis recetas, mis memorias. Empecé a sentir que ya no importaba, que mi vida estaba llegando a su fin sin testigos, sin despedidas, sin abrazos. Lo que más me dolía era no tener con quién hablar. Pasaban días enteros sin que sonara el teléfono. Nadie tocaba la puerta. Nadie preguntaba si había comido, si me dolía algo, si necesitaba un abrazo. Me dolía el alma de tanto callar. Y un día, mirándome en el espejo del baño, vi mis ojos vacíos, mi cabello encanecido y desordenado,
mi cara arrugada, mis manos deformadas. Me dije a mí misma, ¿es esto lo que te espera, Aurora? ¿Así va a terminar todo? Y me respondí con lágrimas, quizás sí. Esa fue la noche más oscura de mi vida. Dormí con una almohada mojada de llanto. Y pensé, por primera vez, que quizás Dios se había olvidado de mí también. Cuando uno está en el fondo, incluso la luz más tenue puede parecer un milagro. Después de aquella noche, la más oscura de mi vida, amanecí con los ojos hinchados, sin fuerza, sin ganas. Había dormido poco y mal, con el cuerpo entumido y el alma aún más. Me levanté solo porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Arrastré los pies hasta la cocina y abrí la alacena. Un paquete de arroz, medio litro de leche vencida y una bolsita con 2 galletas. Me sentí miserable. Ese día, ni café me hice. Me senté en la mecedora de la sala, envuelta en una cobija vieja, y me puse a mirar por la ventana. El cielo estaba nublado, igual que mi corazón. Pensé que el mundo seguía igual, que ese sería otro día sin voz, sin visita, sin amor. Pero entonces ocurrió algo. Un golpe suave en la puerta me hizo saltar. No esperaba a nadie. Ni siquiera el cartero venía ya con regularidad. Dudé si había escuchado bien. Volvieron a tocar, esta vez un poco más fuerte. ¿Doña Aurora? Escuché una voz dulce, conocida, pero no íntima. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo rápido. Abrí la puerta con esfuerzo, y ahí estaba, doña Imelda, la vecina nueva, con una charola en las manos y una sonrisa cálida. Buenos días, vecina. Le traje un poco de caldito. Está caliente, recién hecho. Vi que no ha salido estos días, y me preocupé. Por un momento, no supe qué decir. Me quedé mirándola como si no entendiera qué estaba pasando. ¿Alguien se preocupó por mí? ¿Alguien cocinó para mí? Ay, doña Imelda, gracias, pero no era necesario. Alcancé a decir, aunque las lágrimas ya estaban subiéndome a los ojos. Ella insistió. Claro que era necesario. ¿Sabe qué? A veces Dios nos pone donde se nos necesita, y algo me dijo que usted necesitaba compañía. Ese caldito fue, sin exagerar, el plato más reconfortante que he probado en años. No por el sabor, aunque estaba delicioso, sino por lo que representaba. Un gesto de humanidad. Alguien me vio, alguien pensó en mí. Alguien se tomó el tiempo de cocinar, caminar y tocar mi puerta. Esa tarde hablamos. No mucho. Ella me contó que era viuda también, que sus hijos vivían lejos, pero que había aprendido a rodearse de amigas para no morir de tristeza. Me preguntó si quería salir al parque con ella algún día. Le dije que no sabía si podía caminar tanto. No importa, respondió. Vamos despacito. O nos sentamos. Lo importante es salir. Algo se movió dentro de mí, pequeño pero real. Esa noche no lloré, no porque no doliera, sino porque por primera vez en semanas me sentí acompañada. En los días siguientes, doña Imelda vino más veces, a veces con una sopa, otras solo con conversación. Me enseñó a hacer ejercicios suaves con las manos, me ayudó a ordenar la alacena, me prestó un bastón más firme que el mío, y un día simplemente dijo, «Usted tiene que decir lo que siente, doña Aurora. No puede guardarse todo. Los hijos a veces se olvidan, pero cuando uno les habla con el corazón, a veces despiertan». «¿Y si no despiertan?», le pregunté bajando la mirada. «Entonces usted va a encontrar otras formas de sentirse viva. Créame». Esa noche me dormí pensando en lo que me dijo. ¿Y si me atrevía a hablar? ¿Y si les decía lo que realmente sentía? No como reproche, sino como verdad. Y entonces tomé una decisión. Iba a escribir una carta, no una cualquiera. Una carta honesta, dolorosa, verdadera. Una carta para mis 3 hijos. No sabía si la iban a leer, no sabía si iba a cambiar algo, pero necesitaba hacerlo. Por mí, porque ya no quería tragarme más lágrimas, porque ya no podía fingir más fortaleza, porque estaba cansada de esperar milagros en silencio. Esa fue mi primera decisión real en mucho tiempo. La primera que no nació del miedo, sino de la esperanza. Pequeña, pero suficiente para hacerme sentir viva otra vez. Nunca había escrito algo con tanto cuidado, ni con tanto dolor. Me senté con una libreta entre las manos, apoyándola en una almohada sobre mis piernas. Los dedos me dolían, temblaban, pero no me detuvieron, porque cada palabra que escribía era una herida que necesitaba sangrar para sanar.
Decidí escribir una carta para cada hijo. No una sola dirigida a todos, sino una para Gerardo, una para Mariana y otra para Luis. Cada una tenía su historia, su peso, su silencio. No sabía si las leerían, pero yo necesitaba sacarlo, aunque fuera solo para no llevarme todo eso a la tumba. A Gerardo le dije: fuiste el primero que abracé, el primer llanto que escuché. Te cuidé en cada paso, te sostuve cuando no podías más. Y hoy, que yo ya no puedo caminar sin dolor, me pregunto por qué no estás aquí. A Mariana, mi hija, te defendí ante todos. Te ayudé cuando nadie más creía en ti. ¿Recuerdas? Fuiste mi confidente, mi niña rebelde. Hoy siento que te he perdido, no por una pelea, sino por abandono. Y a Luis, siempre dijiste que yo era tu ejemplo. ¿Dónde quedó eso? Me diste muchos te quiero en voz alta, pero el silencio de ahora duele más que cualquier palabra no dicha. Les conté de la caída, de las noches sin comida, de los días enteros sin oír una voz humana. Les dije que me dolía el cuerpo, sí, pero que lo que más me dolía era no sentirme madre de nadie. Les pedí, con dignidad, que si ya no me amaban, al menos tuvieran el valor de decírmelo. Firmé con mi nombre completo: Aurora Márquez de ustedes, si aún me consideran parte de sus vidas. Doña Imelda me ayudó a llevar las cartas al correo. Las mandamos certificadas para asegurarme de que las recibirían. Me dijo: ahora toca esperar, pero pase lo que pase, usted ya hizo lo correcto. Yo asentí, con el corazón hecho un puño. Pasaron 3 días, luego 5, luego una semana. Nada. Cada vez que el teléfono sonaba, se me aceleraba el corazón, pero eran promociones, bancos o equivocaciones, hasta que el domingo siguiente, mientras barría el patio con una escoba improvisada y el alma arrastrada, sonó el timbre. Me asomé. Ahí estaba Mariana, parada frente a mi puerta, con los ojos hinchados y un gesto que no le conocía. Llevaba flores y un nudo en la garganta. «Mamá», dijo apenas, «leí tu carta. No sé qué decirte». Se me salieron las lágrimas de inmediato. No dije nada, solo abrí la puerta. Nos abrazamos, no como antes, no como rutina. Nos abrazamos como 2 mujeres rotas que aún se buscan. Minutos después, llegó Gerardo, sin avisar, con una caja de despensa. Me vio y su rostro cambió como si viera una sombra del pasado. «Perdóname, mamá, yo no sabía que estabas así». «No sabías porque no quisiste ver», le respondí. No fue con rabia, fue con la verdad. Y él bajó la mirada, aceptando su culpa. Luis llegó al día siguiente. Lloró como niño. Me besó las manos, me pidió perdón. Dijo que había leído la carta en el baño del trabajo y no había podido volver a concentrarse en nada. Los 3, en días distintos, se sentaron conmigo. Escucharon, me dejaron hablar sin interrumpirme. Les conté de los días de hambre, del frío en las noches, del miedo de morir sola. No los acusé, no grité, solo hablé desde el dolor más profundo. Y cuando terminé les dije: no quiero que me vengan a ver por culpa, ni por obligación. Si no me quieren, está bien. Solo quiero saber la verdad, para no esperar más. Mariana me tomó la mano. «Mamá, te fallamos, pero no porque no te queramos. Fue por egoísmo, por vivir creyendo que siempre estarías. Y ahora que te vi, ahora que leí todo, me di cuenta de que no te conozco desde hace años». Gerardo prometió ayudarme con doctores, y Luis se ofreció a quedarse una semana conmigo para organizar la casa. No sé si va a durar. No sé si realmente cambiarán. Pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, me sentí madre otra vez. Y también mujer, persona, ser humano. Porque el amor no siempre se pide con gritos. A veces se reclama con silencio y con verdad. Yo pensaba que el enfrentamiento con mis hijos iba a ser el final de esta historia, una especie de cierre. Creí que después de aquella conversación sincera, dolorosa, el corazón iba a encontrar cierta paz, pero lo que vino después fue algo que nunca imaginé. Los días siguientes a las visitas de mis hijos fueron un torbellino emocional. Mariana me trajo medicamentos, limpió la casa, cambió las sábanas y hasta me preparó sopa como cuando era niña. Gerardo, más serio, me ayudó a ordenar mis papeles del Seguro Popular. Revisó las fechas de mis consultas pendientes. Luis, por su parte,
Se instaló en el sofá cama y me acompañó varias noches, contándome cosas de su trabajo, de su vida que yo ya ni conocía. Y sin embargo, algo no terminaba de encajar. Yo los veía moverse por la casa, hacer cosas por mí, y aunque me alegraba, sentía una tristeza que no sabía explicar, hasta que una mañana, mientras tomaba café con Mariana en la cocina, ella me dijo algo que cambió por completo mi visión. «Mamá, ¿sabes qué me dolió más de tu carta?» Yo la miré en silencio. «Me dolió que hayas tenido que escribirla», continuó, «que llegáramos a ese punto, que te hayas sentido tan sola, tan olvidada, y que no hayas querido decirlo antes. No quería ser carga», murmuré. Y entonces Mariana soltó una revelación que me sacudió por dentro. «Mamá, tú siempre nos enseñaste a no pedir ayuda, a ser fuertes, a callar, a aguantar, a poner a los demás primero. ¿Y eso fue un error?», le pregunté con dolor. «No lo sé, pero creo que tú también te olvidaste de ti. Nos criaste para necesitarte, pero no para cuidar de ti. ¿Qué quieres decir? Que crecimos creyendo que tú eras de hierro, que nunca ibas a romperte, que no necesitabas nada, y cuando empezaste a caer, no lo vimos, porque tú no sabías mostrar debilidad, porque tú misma te escondiste». Me quedé muda, porque tenía razón. Toda mi vida había sido la mujer que sostenía a todos, la que nunca se enfermaba, la que cocinaba con fiebre, que ayudaba aunque no tuviera fuerzas, que resolvía todo. Y sin querer, yo misma enseñé a mis hijos a no verme como alguien vulnerable, a no verme como mujer, como humana, solo como madre. Una madre que da y no pide. Esa revelación me dolió, porque por primera vez entendí que parte del abandono que sufrí también vino de mis silencios. Yo los crié con amor, pero también con miedo a molestar, con orgullo disfrazado de fortaleza, y ahora estaba pagando el precio. Esa noche me senté en mi habitación y lloré, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque por fin entendía algo. No basta con dar amor, hay que enseñarse a recibirlo también. Desde ese momento comencé a hablarles diferente, a decirles cuándo necesitaba algo, cuándo me sentía mal. A veces me costaba. Me sentía torpe, culpable. Pero Mariana me decía, «Está bien, mamá, tienes derecho a pedir». Fue una lección que me cambió para siempre. No solo ellos necesitaban cambiar, yo también, porque nunca es tarde para aprender a pedir ayuda. Nunca es tarde para sanar, aunque sea con manos temblorosas. La vida me enseñó muchas cosas, pero esta última lección fue la más dura. Y también la más valiosa, porque a mis 71 años, después de haberlo dado todo por mi familia, después de cuidar enfermos, consolar duelos, cocinar por amor, abrazar tristezas ajenas y callar las propias, por fin entendí algo que nadie me había dicho nunca, que también tengo derecho a quebrarme. Durante décadas fui la columna vertebral de mi casa, no porque me lo exigieran, sino porque yo misma me lo impuse, porque me enseñaron que ser madre era sinónimo de sacrificio, de abnegación, de fortaleza sin fisuras, y yo lo creí, lo llevé como una medalla, sin saber que esa medalla también era una cadena. Me olvidé de mí misma, me convertí en cuidadora de todos, menos de mí, en presencia para los demás, pero en ausencia para mi alma. Y cuando mi cuerpo dijo «basta», cuando la enfermedad me derribó, me di cuenta de que no sabía cómo pedir ayuda. No sabía cómo decir «estoy sola, me duele, me estoy apagando». Y lo más duro fue entender que yo misma enseñé a mis hijos a no verme, a verme fuerte, incansable, capaz. Les di todo, pero no les enseñé a darme a mí. Pero también aprendí algo hermoso en medio de todo esto. El amor no se agota, solo se adormece a veces y puede volver. A veces con una carta, a veces con una sopa, a veces con un perdón sincero. Hoy mis hijos están volviendo, poco a poco. No con flores, ni con fiestas, ni con palabras perfectas, sino con gestos nuevos, con llamadas semanales, con visitas reales, con abrazos más largos. Y yo estoy aprendiendo a aceptar, a no cargarlo todo, a decir «me duele» sin miedo, a pedir sin culpa, porque la dignidad no está en aguantar en silencio, está en reconocer que también merezco cuidado. Doña Imelda me lo dijo una tarde, mientras regábamos las plantas juntas. «Aurora, ¿sabes cuál es la fuerza más grande?
la de quien se permite ser vulnerable sin vergüenza. Y tenía razón. Mi historia no tiene final feliz de cuento. No recuperé todos los años perdidos, ni borré las lágrimas que derramé sola, pero sí gané algo nuevo. La paz de saber que aún puedo sanar, que aún hay tiempo para construir un nuevo tipo de relación con mis hijos. Y que si no lo hay, también hay personas nuevas que llegan, como Imelda, como las otras mujeres mayores que he conocido en el parque, en el centro comunitario, en el grupo de lectura. Porque uno puede ser madre, sí, pero también persona, amiga, mujer, ser humano. Y yo quiero vivir lo que me queda como mujer completa, no como sombra de lo que fui. Hoy me miro al espejo y veo las arrugas, las manos deformadas, los ojos cansados, pero también veo a una Aurora que por fin se ve a sí misma. Y esa es la mayor victoria de mi vida. Hoy, mientras escribo estas palabras desde la sala de mi casa, con la ventana abierta y una ligera brisa entrando por las cortinas, me doy cuenta de que algo dentro de mí ha cambiado para siempre. No me refiero a la artritis. Esa sigue ahí, presente en cada movimiento, recordándome que el tiempo ha pasado, que los huesos ya no obedecen como antes, que levantar una taza de café o abrocharme una blusa requiere paciencia. Tampoco me refiero a los años vividos, ni al cuerpo que ya no es el mismo. Me refiero al alma, a esa parte mía que durante mucho tiempo estuvo callada, aguantando, resistiendo, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad me estaba deshaciendo por dentro. Porque aceptar que los tuyos te han dado la espalda no es fácil. Aceptar que quienes tú más cuidaste no estuvieron ahí cuando tú más los necesitaste, duele más que cualquier enfermedad. Pero también es cierto que de ese dolor nacen verdades, y que las verdades, aunque duelan, también liberan. Durante mucho tiempo creí que amar era darlo todo sin medida, que ser madre era sinónimo de sacrificarse siempre, de estar disponible, de nunca pedir nada a cambio. Así viví, así me criaron, así crié, y quizás por eso me costó tanto aceptar que yo también tenía derecho a necesitar. Hoy mis hijos han comenzado a regresar. No de la forma mágica que uno ve en las películas, ni con grandes gestos llenos de flores y promesas eternas. No, han vuelto con pasos torpes, con silencios entrecortados, con ojos bajos y disculpas a medio formar. Y eso, aunque pequeño, ha sido inmenso para mí. Gerardo viene los miércoles por la tarde. Me lleva al mercado, me ayuda a cargar las bolsas, me escucha hablar de cosas simples como las ofertas, las frutas de temporada o las medicinas que están más caras. A veces no decimos mucho, pero el solo hecho de caminar a su lado, sintiendo que se preocupa, me devuelve una parte del alma que creía perdida. Mariana se ha vuelto más constante. Me llama cada 2 o 3 días, aunque sea solo para decirme cómo le fue en el trabajo o si los niños se resfriaron. Ya no son mensajes fríos ni respuestas automáticas, son palabras con intención, con cariño, con presencia. El otro día, sin que se lo pidiera, me trajo un rebozo nuevo, color vino, precioso. Me dijo, es para que te abraces con él cuando yo no esté. Y yo lloré como una niña. Luis sigue siendo el más distraído, el más desorganizado, el más de su mundo. Pero ahora, de vez en cuando, me manda audios largos, contándome sus días, sus frustraciones, sus planes. Antes no lo hacía. Antes solo me escribía, todo bien, ma. Ahora, al menos, me hace sentir que aún soy su madre, no solo una figura en su agenda. ¿Y sabes qué fue lo más curioso? Que todo cambió con una carta, con palabras escritas desde el dolor, desde la desesperación, desde esa última llama que me quedaba antes de rendirme. Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera sacudirlos, pero a veces uno tiene que hablar con el alma desnuda para que los demás despierten. También he descubierto que la familia no siempre nace de la sangre. Mi vecina, doña Imelda, se ha vuelto mi confidente, mi amiga, mi compañía más fiel. Con ella comparto tardes de té, paseos lentos por el parque, risas sobre novelas antiguas y silencios que no incomodan. Gracias a ella me animé a asistir a un grupo de mujeres mayores donde conocí a muchas como yo. Abuelas, viudas, madres olvidadas, mujeres fuertes que un día también cayeron y decidieron levantarse. Allí, sentada en un círculo con otras tantas,
descubrí que no estoy sola, que no soy la única que dio hasta el último aliento y se encontró ignorada cuando más lo necesitaba. Y al mismo tiempo, descubrí que aún hay tanto por vivir. Ahora, cada mañana, me levanto sin prisa, no porque no tenga nada que hacer, sino porque aprendí a disfrutar la calma. Me preparo mi café con canela, pongo música bajita, riego las plantas, con ayuda, claro, y agradezco por estar viva, por poder escribir, por poder sentir, por poder hablar con ustedes, aunque sea así, desde este rincón de mi historia. Hoy sé que mi valor no depende de cuántas visitas recibo, ni de cuántos te quiero me dicen al día. Mi valor está en lo que he construido, en lo que he sanado, en lo que he aprendido. Y si mañana vuelvo a quedarme sola, ya no será lo mismo, porque ahora tengo herramientas, tengo amor propio, tengo dignidad. Si tú, que estás viendo esto, has sentido ese vacío, esa sensación de haberlo dado todo y recibir silencio, quiero que sepas algo. Tu historia no termina ahí. Hay espacio para volver a empezar. Hay personas nuevas por conocer, emociones por sanar, amor por recibir y por dar. Yo soy Aurora Márquez. Durante muchos años cuidé de todos, y cuando fue mi turno de caer, nadie vino. Pero hoy estoy de pie. Hoy me abrazo a mí misma. Hoy vuelvo a ser. Gracias por escucharme, hijita. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario, suscríbete y comparte esto con alguien que también necesite escuchar que nunca es tarde para reconstruirse. Aquí estaré, como siempre, contando lo que muchas callan, porque las memorias de una abuela también son historias del alma.